¿Qué tal, queridos amigos? En esta ocasión hablaremos acerca de la maravillosa promesa de Juan 14 del 1 al 3 y nuestro tema se titula Seguridad en la incertidumbre. En estos tiempos la gente tiene mucho miedo. Encender una televisión, encender un televisor y mirar las noticias o mirar las páginas de internet pues lo ponen a uno con los pelos de punta. Así que a veces no sabemos ni qué creer ni qué pensar cuando se hacen tantas noticias, se dan tantas noticias sobre la situación que prevalece en nuestro mundo. ¿Acaso nosotros podemos seguir creyendo en algo? Por supuesto que la preocupación se ha posesionado de la vida de mucha gente y no es para menos. Las circunstancias que vivimos no son nada sencillas. Sin embargo, en estos tiempos, aparte de que la gente está muy preocupada por las cuestiones de la salud y por ese lado es bueno que la gente por lo menos voltee a ver y haga un poco de conciencia sobre la necesidad de tener una buena salud. La gente también hoy está preocupada muy seriamente por la cuestión económica. El desempleo es una realidad. Los problemas familiares se han agudizado con los confinamientos que ha habido en este tiempo y la inseguridad, por supuesto, ha crecido no solamente en las calles, sino también hacia adentro, en la cuestión psicológica, la incertidumbre, los problemas personales y, mis queridos amigos, pues los temas de la guerra en los lugares donde existe, pues no han parado tampoco, no han parado. ¿Qué podemos nosotros decir en estos momentos? ¿Qué seguridad podemos tener ante la situación que estamos viviendo? ¿Acaso podemos enfrentar con esperanza este momento? Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos del 1 al 3, para hacer un breve análisis de la maravillosa promesa de Juan 14, del 1 al 3, que dice lo siguiente. Voy a leer la Reina Valera del 95, en este caso, y dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este versículo maravilloso nos da 4 grandes secretos para no llenarnos de temor, para no llenarnos de miedo. Mucha gente tiene miedo, pero Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, no te llenes de angustia. No es necesario que vivas acongojado. Además de que te hace mucho daño para la salud, no es necesario. Y entonces Jesús va a dar cuatro elementos que nosotros podemos desarrollar para que el miedo no se apodere de nuestras vidas. Y el primero es creer en Dios. Dice el Señor: ¿creéis en Dios? Si creéis en Dios, queridos amigos, qué necesario es creer en Dios en estos tiempos. Qué importante es confiar en Dios. Confiar en Dios nos da sentido, nos ayuda a entender nuestra propia vida. Pero en estos momentos hay mucha gente que no sabe ni en qué creer. Dice el Salmo 139, me encanta este salmo, el Salmo 139. Esto voy a leer en una versión nueva Reina Valera, la Reina Valera contemporánea. Dice lo siguiente, versículo 1 en adelante: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes
cuando me siento o cuando me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. ¡Qué maravilla! Creer en Dios nos ayuda a vincularnos con alguien que nos conoce, que sabe quiénes somos, que sabe lo que pensamos, porque es nuestro creador. Él nos hizo, dice la Biblia, y no nosotros a nosotros mismos. Qué necesario es tener ese apoyo en este momento. Vincularnos con alguien que nos entiende. Quizás en este mundo, en esta sociedad, podemos nosotros decir, es que a mí nadie me entiende. Porque necesitas a Dios. Y porque la Biblia misma dice que Él te entiende y te conoce. Y luego dice el Salmo 139:3, me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Dios conoce muy bien lo que nosotros hacemos. Dios conoce muy bien dónde andamos. Si estamos por malos caminos o estamos por buenas sendas. Así que, amigo, es mejor confiar en Dios en este momento. Aunque tú no creas en Él, aunque tú lo rechaces, aunque tú incluso lo insultes, Él sabe dónde estás. Él sabe qué andas haciendo. Y Él está dispuesto a escucharte en momentos difíciles como este. Y luego dice el versículo 4, Salmo 139, todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Yo tampoco. Créeme que hay muchas preguntas que tengo sobre Dios que ni siquiera yo las puedo responder. Porque va más allá de mi propio entendimiento. Va más allá de lo que yo quisiera entender. ¿Cómo entender el concepto de la eternidad si yo soy un ser finito? ¿Cómo asimilar que Dios no tiene principio ni fin si para mí todas las realidades nacen, crecen, se desarrollan y mueren? Pero Dios va más allá de todo eso. Ojalá que nosotros en este momento le abramos un espacio a nuestro Dios para que no se turbe nuestro corazón. Porque como dice el Salmo 27 correctamente, Salmo 27, el versículo 1 y unos versículos más adelante, me gusta mucho cómo lo dice el salmista. Voy a usar también la Reina Valera contemporánea para leer este salmo. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Amigos, el miedo se apodera de la vida cuando abandonamos a nuestro Dios. Acércate a Dios, ábrele una puerta en tu corazón. Aprende a confiar en Él. Y la promesa es que el miedo no se apoderará de tu vida. Por eso la Biblia dice, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Cree en Dios. Cree en Dios. Te ayuda a entender tu origen. Te ayuda a entender quién eres. Te recuerda que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones, como dice Salmo 46:1. Pero luego dice la palabra de Dios, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Número 2, hay que creer en Jesús. Hay que creer en Jesús. ¿Sabes que hay gente que cree en Dios, pero no cree en Jesús? No acepta a Jesús. Dicen que no es el que dice ser. Ni siquiera aceptan su naturaleza divina
o no reconocen que Él vino a este mundo para salvarnos. Y quizás fue un buen hombre, quizás fue un profeta, o quizás ni existió. Existen otros. Pero la palabra de Dios nos dice, no se turbe vuestro corazón. Para que no se turbe, hay que creer en Dios. Y hay que creer en Jesús. Jesús es nuestra gran esperanza. Jesús es la garantía del perdón divino. Jesús vino a dar su vida por nosotros en la cruz, para que nosotros tuviéramos una oportunidad de salvación. Sin Jesús no hay salvación, porque dice correctamente el apóstol Pedro allá en el libro de los Hechos. Los invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Sigo leyendo la Reina Valera contemporánea. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Jesús, dice la palabra de Dios, es el único a través del cual podemos nosotros alcanzar la salvación. No hay otra manera de alcanzar la salvación. No hay otro camino. Por eso el mismo Jesús en Juan 14, 6, recuerden que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para acercarse a Dios es Jesús. Él es el puente, el acceso al Padre Celestial. Así que amigos, necesitamos aceptar a Jesús. Necesitamos aceptar su ministerio. Necesitamos aceptar el perdón que Él ha propiciado. Gracias a Él, nosotros podemos tener perdón. Y por supuesto, podemos también tener la comprensión de uno que vino a este mundo desde el reino de los cielos y se hizo como nosotros, como un ser humano. Me encanta cómo lo describe Filipenses, el libro de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 2 al 6. Y sigo leyendo la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, el versículo 5, versículo 5, 2, 5 en adelante. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos amigos, Jesús vino a este mundo, Él era Dios. Y dice, no tuvo problema con hacerse un ser humano, con llegar a ser como nosotros, un ser humano. Y entonces favorecer, propiciar la salvación de cada uno de nosotros. Creer en Jesús nos da paz, nos da seguridad de salvación, nos da la seguridad del perdón. Nos ayuda a tener la esperanza de que sí podemos estar en el reino de los cielos con nuestro Dios. Y en tercer lugar, amigos, dijo el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón. Hay que creer en Dios, pero también hay que creer en Jesús. Y entonces continúa el versículo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El tercer punto es que hay que creer en el reino de los cielos. Hay gente que cree en Dios,
cree en Jesús, pero no cree en el reino de los cielos. Y eso no le da la seguridad que debiera tener su experiencia espiritual. Queridos amigos, el reino de los cielos es una realidad. El problema es que nosotros no sabemos presentar el reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos, quizás estamos hablando como si habláramos de una fantasía. Mire, en la historia de la humanidad, la gente siempre le ha atribuido al reino de los cielos o a las realidades celestiales su propia experiencia cotidiana. Cuando la gente antes de la Edad Media vivía en el campo, decían que el reino de los cielos era un jardín paradisiaco. Cuando surgieron las ciudades en Europa, la gente empezó a hablar de que el reino de los cielos era una mansión celestial, una ciudad santa. Se concentró en eso. Y hoy nosotros que vivimos en la época, una época anticlásica, una época del espectáculo, decimos que el reino de los cielos es una especie de parque temático, donde vamos a ir a pasar una especie de vacaciones. Esos son conceptos completamente antropomórficos, completamente humanos, que queriendo darle al reino de los cielos un sesgo humano abusivo. Saben ustedes que el reino de los cielos es un espacio que sí existe, que es el sitio donde habita Dios, pero ¿qué es lo que hay en el reino de los cielos? Pues en realidad ni siquiera nosotros lo sabemos. La misma Biblia dice que cosa que ojo no vio ni oído yo, el Señor ha preparado para nosotros. Es decir, ni siquiera sabemos lo que hay porque se trata de realidades celestiales. Pero el Señor ha prometido llevarnos a donde Él está. ¿Sabes qué es lo más atractivo del reino de los cielos? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y no olvidemos que al final nuestro hogar estará en este mundo, porque después de los 1000 años que vamos a pasar en el reino de los cielos, de acuerdo con Apocalipsis 20, vamos a volver aquí a una tierra renovada, que volverá al Señor a entregarnos para iniciar de nuevo lo que había comenzado con Adán y Eva. Y este mundo estará renovado, este será nuestro hogar. Creer en el reino de los cielos nos da sentido de pertenencia. También nos da una seguridad para el futuro. Sabemos que en realidad nuestra principal inversión en nuestra vida debiera ser el reino de los cielos. Nos recuerda que todos tenemos un hogar. Si en este mundo no tenemos nada, pues en el reino de los cielos tenemos una familia y un hogar que nos está guardando. Y entonces, amigos, el cuarto punto que nos da el Señor para no llenarnos de miedo, nos dice, hay que creer en Dios, hay que creer en Jesús, hay que creer en el reino de los cielos. Y entonces sigue diciendo el versículo, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. El punto número 4 es, hay que creer en la venida de Jesús. La venida de Jesús es la gran esperanza de los seres humanos. La gran esperanza es que Jesús volverá. Él prometió volver. Él prometió volver en las nubes de los cielos. Y quizás una de las mejores descripciones que hace de ese momento la palabra de Dios está en Primera de Tesalonicenses 4:16 en adelante, que dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4:16. Sigo leyendo la Reina Valera contemporánea. Aquí lo tengo. Dice así. Voy a leer a partir del 16. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con Él, con el Señor siempre.
Amigos, este mundo no va a ser destruido por una tercera guerra mundial. Tampoco habrá una glaciación a causa o un problema con el calentamiento global que destruirá el planeta. Tampoco seremos invadidos por unos ovnis, seres extraterrestres que vendrán a invadir el planeta. Tampoco, amigos, vamos a ser destruidos por catástrofes humanas ocasionadas por los seres humanos. Jesús vendrá en las nubes de los cielos, en gloria y majestad. Esa es la promesa que da la palabra de Dios. Jesús volverá a este mundo en las nubes de los cielos, en la gloria de su Padre. La Biblia dice que aparecerá a la vista de todo el mundo, que todo ojo le verá. Y esa es la gran seguridad que tenemos nosotros en este momento. Que el Señor está al mando de este mundo y que volverá pronto en las nubes de los cielos por cada uno de nosotros. Así que tenemos que descansar en esa promesa y recordar que Él viene pronto y que todas las angustias y los problemas que tenemos en este planeta, Él habrá de resolverlos. Quizás muchos piensan que los problemas de este mundo son los seres humanos los que lo van a resolver. La Biblia dice que no. Que la única manera de resolver una serie de conflictos que hoy afligen al planeta, únicamente Dios, a través de Jesús, habrá de resolverlos y su venida. Así que, amigos, a confiar en la venida de Cristo, a prepararnos para su venida, a hacer provisión para cuando regrese por segunda vez y que nosotros podamos decir, como dice el libro de Isaías. Los invito a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 9. Isaías 25, 9. Mire, hermosa declaración que habrán de proclamar aquellos que esperan la venida de Cristo y cuando lo vean venir en la gloria, en gloria y majestad, exclamarán. Isaías 25, 9, Reina Valera contemporánea. Este es nuestro Dios. Este es el Señor a quien hemos esperado. Él nos salvará. Nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Ojalá que esta sea tu seguridad. Ojalá que esta sea tu proclamación en aquel día, apreciado hermano, y que tú también puedas gozarte en esas palabras. No se turbe vuestro corazón. No hace falta llenarse de miedo. En momentos de incertidumbre hay 4 verdades que nosotros debemos poner en la práctica en estos momentos. La primera es creer en Dios. Hay que creer en Dios, amigos. No se dejen llevar por aquellos que niegan su presencia, que niegan su poder, que se burlan o lo insultan con todo el resentimiento que eso conlleva y con toda el dolor que hay incluso a veces en sus propios corazones. Si alguien no existe, pues ¿para qué dedicar tiempo a insultarlo y a despreciarlo? Pero si alguien está aquí, si tú lo estás insultando, es porque algo tienes contra algo que evidentemente existe. Hay que creer en Dios. En segundo lugar, hay que creer en Jesús. La vida de Jesús, el sacrificio de Jesús, nos da esperanza de salvación. Hay que creer en el reino de los cielos. Tenemos un lugar junto a Él. No sabemos exactamente cómo es el reino de los cielos. Tenemos algunas descripciones y alusiones en la Biblia, pero se trata de realidades celestiales que van más allá de nuestra propia comprensión, pero que la presencia de Jesús nos garantiza que será un lugar extraordinario. Y finalmente, hay que creer que Jesús vuelve pronto en gloria y majestad. Eso nos da la certeza de que nosotros estaremos con Él, de que este mundo no es nuestro hogar, de que no necesitamos plegarnos a las condiciones de este planeta, que al final el Señor
tomará posesión de lo que le pertenece en este mundo. Ojalá que nosotros tengamos esa seguridad, ojalá que podamos darle al Señor lo mejor de nuestras vidas y en estos momentos de tanta incertidumbre descansar en la seguridad de su santa palabra. Que Dios les bendiga a todos.